Versículo para memorizar. Cuando el profeta hablare en nombre de Jehová, y no fuere la tal cosa, ni viniere, es palabra que Jehová no ha hablado, con soberbia la habló aquel profeta, no tengas temor de él. Deuteronomio capítulo 18, versículo 22. Lección 3 del 20 de enero de 2024. El profeta que ha hecho confiar al pueblo en mentira. Objetivo: recordar que en todo tiempo se levantan hombres diciendo que son siervos de Dios y que hablan en su nombre. A estos debemos reconocerlos, no creerles ni temerles, porque solo hablan mentiras. Lectura bíblica. Jeremías capítulo 28, versículos 1 al 17. Y aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: Así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: Quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años de días tornaré a este lugar todos los vasos de la casa de Jehová, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, llevó de este lugar para meterlos en Babilonia. Y yo tornaré a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Entonces respondió Jeremías profeta a Ananías profeta, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Y dijo Jeremías profeta: Amén, así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras, con las cuales profetizaste que los vasos de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser tornados de Babilonia a este lugar. Con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados, profetizaron sobre muchas tierras y grandes reinos, de guerra y de aflicción y de pestilencia. El profeta que profetizó de paz, cuando sobreviniere la palabra del profeta, será conocido el profeta que Jehová en verdad lo envió. Entonces Ananías profeta quitó el yugo del cuello de Jeremías profeta y quebrólo. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo: Así ha dicho Jehová, de esta manera quebraré el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las gentes dentro de 2 años de días. Y fuese Jeremías su camino. Y después que Ananías profeta quebró el yugo del cuello de Jeremías profeta, fue palabra de Jehová a Jeremías, diciendo: Ve y habla a Ananías, diciendo: Así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yugo de hierro puso sobre el cuello de todas estas gentes, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías a Ananías profeta: Ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar a este pueblo en mentira. Por tanto, así ha dicho Jehová: He aquí que yo te envío de sobre la haz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías en el mes 7. Material exegético. Las leyes de Moisés están vigentes en su estado de transición, principalmente las de carácter ritual o ceremonial, sacerdotal y las de sacrificios. Por otra parte, existen otras leyes que están suspendidas por razón de no encontrarnos en tierra de Israel, y otras por la ausencia del templo o por estar bajo dominio de un pueblo gentil. Por ejemplo, en el tiempo de Cristo, el pueblo judío no podía aplicar la sentencia de muerte a un infractor de la ley de Dios, tal como ocurre actualmente, pues las leyes civiles que nos gobiernan prohíben quitar la vida a alguien que haya ofendido o blasfemado contra Dios. Sin embargo, existen algunas leyes, como las que aparecen en nuestro versículo de memoria, que siguen vigentes de manera literal. Cuando en los tiempos presentes alguien dice ser profeta de Dios, seguramente está ejerciendo una conducta deshonesta, pues se trata de alguien que quiere hacer uso de la Biblia con fines diferentes a los propósitos divinos. Este tipo de personas actúan a semejanza de Simón el Mago, pues en general solo quieren hacer uso del Espíritu Santo con fines de lucro. Para ellos la ley de Moisés ordena: Cuando el profeta hablare en nombre de Jehová, y no fuere la tal cosa, ni viniere, es palabra que Jehová no ha hablado, con soberbia la habló aquel profeta, no tengas temor de él. Deuteronomio capítulo 18, versículo 22. No debemos creer al que profetiza falsamente, a pesar de que pueda estar diciendo que es un siervo de Dios o que tuvo una revelación, un sueño o un éxtasis
que Dios demostró muy claramente, a este tipo de personas no se debe prestar oído. Tampoco es correcto que un predicador de la Iglesia de Dios israelita, ayuda, diácono o ministro se quiera constituir en un profeta, diciendo que sus convicciones personales provienen de la boca de Jehová, cuando en realidad solo él creerá que Jehová habla a través de él, en la forma en que ocurría con los profetas de la antigüedad, cuando en la realidad no es así. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1. Amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Si queremos profetizar, recordemos lo que el apóstol Pablo enseña. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 32. Y los espíritus de los que profetizaren, sujétense a los profetas. El versículo anterior nos enseña que, si algún hermano quiere profetizar, debe sujetarse a los escritores sagrados que Dios utilizó, pues ellos nos dejaron valiosos documentos que hoy denominamos Santas Escrituras. Lo que dicen los profetas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, es lo que nos corresponde predicar. Debemos enseñar lo que predicó nuestro Señor Jesucristo, los profetas mayores y menores. Desde luego, también lo que se escribió desde Moisés hasta Juan, en el Apocalipsis, y no decir nada fuera de lo que ellos han escrito. Cuando alguien habla de sí mismo, no usando el mismo sentido de las palabras registradas en la Biblia, expresadas por nuestro Dios, su propia gloria busca. Así lo explicó Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 18. El que habla de sí mismo su propia gloria busca, mas el que busca la gloria del que le envió, éste es verdadero, y no hay en él injusticia. Moisés también lo registró en este mismo sentido. Con soberbia le habló aquel profeta, no tengas temor de él. Deuteronomio capítulo 18, versículo 22. Prueba de ello es que, a finales del siglo pasado, se levantaron muchos profetas falsos, pronosticando, para vanagloria de ellos, que el mundo se acabaría. La Iglesia de Dios nunca creyó tal afirmación y no hubo temor, porque conocemos que la ley de Dios dice, no tengas temor de él. Asimismo, quienes dicen ser judíos y no lo son, señalaban que el fin del mundo ocurriría en el año 2018, porque para ellos el año 1948, cuando Jerusalén fue tomada por el pueblo judío, marcó la fecha de inicio de la duración de una generación, la cual, según ellos, es de 70 años. En este sentido, como 1948 más 70 igual 2018. Al final de esa generación debía acontecer el final del mundo. Todo lo anterior debía ocurrir con base en su equivocada interpretación de Mateo capítulo 24, versículos 32 al 34. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación que todas estas cosas no acontezcan. Lo que es una muestra más de que no son más que falsos profetas. Por tal razón, es claro que este movimiento, al igual que ocurrió con el profeta Ananías de nuestra lectura bíblica, está destinado a morir por su falsedad. Por otra parte, cuando uno se considera vidente y profetiza en nombre de dioses paganos, aun en el nombre del Altísimo Dios, su sentencia es la muerte. Deuteronomio capítulo 18, versículo 20. Empero el profeta que presumiere hablar palabra en mi nombre, que yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Esta sentencia no solo se refiere a la muerte física, a la que están condenados todos los hombres, sino también a la que corresponde por haber usado el nombre de Dios para profetizar, algo que no se cumplió, es decir, la muerte segunda. El hecho de que el Señor Jesucristo advirtiera que se levantarían muchos falsos profetas nos hace corroborar que estas leyes siguen vigentes. Antiguamente profetizaban en nombre de Baal, hoy profetizan en nombre de un Dios trino. Este último no es el Dios de la Biblia, y sin embargo muchos dicen que es el mismo Dios, lo que no es verdad. Conclusión. La ley de Moisés prohíbe profetizar mentiras, prohíbe anunciar algo en nombre de un Dios pagano, y advierte que no tengamos temor de los profetas falsos. Todo lo anterior está vigente para la Iglesia de Dios, y lo cumplimos fielmente.